Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a recorrer la geografía del Yiddish, los pueblos, ciudades y aldeas a veces de los pueblos de la gente del este de Europa, de los judíos del este de Europa. Y hoy vamos a visitar Chechelnik, como siempre de la mano de Varda Fishbein. ¿Qué tal, Varda? Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad. Sí, vamos a darnos un paseo por Chechelnik, que se fundó en los inicios del siglo XVI, aunque recién alcanzó estatus de pueblo en el año 1635. Según la Enciclopedia Judía, en 1898 el 29% de la población de Chechelnik era judía y se había convertido a lo largo del tiempo en el típico shtetl de Europa del Este. La principal ocupación que tenían los judíos para ganarse la vida allí era el comercio, aunque había también artesanos, obreros y granjeros. Por entonces, a los inicios no tenían instituciones de caridad propia, instituciones sociales propias, y en general vivían muy pobremente. Las principales instituciones educativas que tenían eran los Heiders, las escuelas elementales, concretamente 23, a las que asistían más de 350 niños. Y también había una escuela de enseñanza privada judía, pero también solo para niños, me refiero a varones. Con el cambio de siglo, la comunidad judía local ya contaba con 5 casas de oración. En cada una de estas sinagogas se reunían judíos de diversa condición social, creencias o por oficios. Por ejemplo, los residentes más adinerados acudían a una de ellas, en otras se reunían a rezar los seguidores del hasidismo, y los oficios, por su parte, fundaban su propio espacio espiritual. Esto fue común en muchos shtetles, creo que hemos mencionado a algunos de ellos, que hubiera, por ejemplo, una sinagoga de los sastres o una sinagoga de los zapateros que financiaban estos propios artesanos o gentes de oficio. En 1910 la ciudad tenía más de 10.000 habitantes y estaba mayoritariamente poblada por judíos, de manera que los encontramos en todo el espectro de la escala social y en las diversas ramas de la producción. Había obreros que trabajaban en factorías locales, artesanos que vivían independientemente de sus oficios, empresarios y comerciantes que fabricaban o vendían todo tipo de artículos, desde cosechadoras de granos hasta verduras o frutas. También había arrendatarios de bosques para su explotación, por ejemplo, y los productores, los fabricantes, enviaban sus mercaderías por ferrocarril a ciudades tan importantes como Odessa, Jersón y otras de lo que luego fue, de lo que en algún momento fue el imperio zarista y luego el soviético. También había propietarios de refinerías de azúcar, fábricas de cerveza, lecherías, molinos y más de 60 tiendas donde se vendían todo tipo de productos. Asimismo, en esa época ya encontramos judíos dedicados a profesiones, maestros, médicos, dentistas, farmacéuticos y abogados. Durante la Primera Guerra Mundial y la subsiguiente Guerra Civil que desembocó en la Rusia soviética, por Chechelnik pasaron tropas polacas, austríacas y alemanas, ucranianas y del Ejército Rojo. Esto ya es indicio de que hubo saqueo de casas y de negocios privados. El 15 de mayo de 1919, en Chechelnik, uno de los grupos de campesinos que se dedicaban al bandidaje debido al caos reinante, reunieron a todos los judíos de la zona a raíz de un extendido rumor en el que se transmitía que en el pueblo cercano de Obodovka habían atacado a los ucranianos. Esto desencadenó un violento pogromo donde murieron varios cientos de judíos. El poder soviético se estableció ya firmemente en Chechelnik en junio de 1920 y en marzo de 1923, se convirtió la ciudad en el centro del distrito
Chechelnik-Tulchinsky. Sabemos que Tulchin fue también una ciudad muy importante de la zona. Durante los años de la Guerra Civil, cuando aún era posible marcharse de Ucrania y de otros territorios soviéticos, aumentó notablemente la migración de judíos hacia Estados Unidos e Israel, por entonces Palestina. Quien pudo huyó de los pogromos y saqueos, e incluso se incrementó también la emigración interior hacia grandes ciudades como Odessa o Kiev. En 1939, víspera de la Segunda Guerra Mundial, había en Chechelnik 1.330 judíos que representaban el 66% de la población. Antes de ser ocupada por los alemanes, se evacuaron de Chechelnik a docenas de familias judías por parte de los soviéticos, y muchos de los hombres de estas familias fueron reclutados por el ejército rojo, que finalmente abandonó la ciudad obligado por la cercanía de las tropas nazis una vez que se hubo roto el acuerdo Ribbentrop-Molotov, y esto ocurrió en julio de 1941. Así comenzó el periodo de ocupación de tropas alemanas y sus aliados rumanos. Como fue habitual, se cometían desmanes, se rompían cristales en las tiendas del pueblo, había violencia y acoso. A menudo esto acababa con el asesinato de los judíos. En ese momento también hubieron familias que intentaron huir, pero ya era demasiado tarde, e incluso la mayoría de las que se habían refugiado en otros sitios no tuvieron más remedio que regresar, ya que ningún sitio era seguro para ellos, porque la ocupación ya era generalizada en todo aquel territorio. Como es lógico, se obligó a usar la estrella de David amarilla y otras medidas que los nazis impusieron a los judíos en todos los países ocupados. En los barrios judíos de calles modernas de Chechelnik, con nombres como Kalinin, Lenin y Marx, se organizó el gueto local, que llegó a albergar a unos 1.000 judíos de la localidad, a los que se sumaron procedentes de Kodima y Gervils, sobrevivientes de anteriores fusilamientos y deportaciones a campos de exterminio de zonas cercanas. En otoño de 1941 llegaron otros 1.000 judíos más a la localidad, que venían deportados desde Besarabia y Bucovina. A principios de 1942, unos meses después, en un bosque cercano a la aldea del distrito de Kurenivka-Chechelnitsky, en un edificio de madera de un antiguo monasterio, se quemaron vivos a varios cientos de judíos llegados de esas zonas, así como hubieron otras matanzas colectivas de las que no hay sitios señalados ni memoriales. Numerosos de los judíos de Chechelnik se unieron a las guerrillas partisanas, de modo que muchos sobrevivieron a la ocupación, ya que las muertes que se registran de nativos a manos de nazis o rumanos ha sido establecida por testigos e historiadores en 200, lo cual, para lo que sabemos de la Segunda Guerra Mundial, es una cantidad moderada. De modo que cuando en marzo de 1944 el Ejército Rojo liberó la ciudad, la comunidad judía de Chechelnik retornó a sus actividades con un rabino nativo incluso. La vida comunitaria tradicional se conservó de una forma u otra hasta finales del año 1970, y aunque los judíos de Chechelnik sobrevivieron en su mayor parte físicamente a la guerra, lo que no sobrevivió fue la vida judía debido a la creciente sovietización de la localidad. Los líderes del Kremlin eliminaron la cultura judía y la tradición religiosa en Chechelnik, como en muchas otras partes, o en todas. A principios de la década de 1990 había allí una población de unas 6.000 personas, de las cuales solamente 70 eran judías, pero la muerte natural por vejez y la emigración hacia el oeste e Israel significaron el final de la vida judía de este shtetl y de las áreas circundantes. En 1998 solamente quedaban en Chechelnik 8 ancianos enfermos. Y actualmente no se conoce información sobre actividad judía allí. Y bien,
o sea, es un shtetl que se extinguió por unos o por otros. Ahora vamos a mencionar a algunos de los nativos más destacados, como hacemos siempre, nacidos en Chechelnik. En primer lugar, David Milman, nacido David Pinjusovich Milman, que fue un importante matemático, primero soviético y más tarde israelí, que emigró en la década de 1970 y se incorporó a la Universidad de Tel Aviv. Había recibido su doctorado en la Universidad de Odessa y es coautor junto a Krein, otro matemático, de un teorema sobre ecuaciones diferenciales, y el teorema lleva sus nombres, Milman-Krein. Tenemos también a Israel Gelfand en el mismo área científica, Israel Moiseyevich Gelfand, que aunque nació en un pequeño pueblo de la provincia de Jersón, se graduó en una escuela de química que existía en Chechelnik. Luego enseñó en la Universidad de Moscú y recibió numerosos galardones, entre ellos la Orden de Lenin. Emigró a Estados Unidos cuando ya tenía 76 años, que hay que tener ganas de emigrar, donde continuó enseñando en una universidad de Nueva Jersey. Por último, vamos a destacar especialmente que en Chechelnik nació la notable escritora contemporánea de las letras brasileras, Clarice Lispector, nacida Jaya. Es reconocida internacionalmente por sus innovadoras novelas y relatos, también trabajó como periodista. Su familia sufrió los pogromos de la época de la Guerra Civil Rusa y consiguió huir a Rumanía primero y de allí a Brasil, donde tenían parientes, cuando Clarice o Jaya tenía solamente 1 año. Mientras estudiaba en la escuela en Río de Janeiro, comenzó a escribir artículos de prensa y relatos, lo que la llevó rápidamente a la fama, lo que culminó con la publicación de su primera novela, Por todo corazón salvaje, cerca del corazón salvaje, cuando solo tenía 23 años. Falleció tempranamente como última consecuencia de un accidente que la mantuvo postrada y con dolores constantes durante los 10 últimos años de su vida, aunque eso no impidió que siguiera creando y publicando su trabajo. Ben Moser, autor de una biografía de esta escritora, señaló: por su originalidad y libertad en la escritura, Clarice Lispector es una de las autoras más emblemáticas y enigmáticas del siglo XX. Nació con el nombre de Jaya Pinjasovna Lispector el 10 de diciembre de 1920 en Chechelnik, Ucrania, y fue la tercera hija de Pinjas y Mania Lispector. Al llegar a Brasil, todos tomaron nombres portugueses. Pinjas se convirtió en Pedro, Mania en Marieta, y Jaya recibió el nuevo nombre de Clarice. Uh-huh. Ya ves, Jorge, qué interesante, ¿no? Uh-huh. Un pueblo pequeño del cual salieron figuras importantes, pero que aparte tuvo un destino, un devenir un poco diferente de otras aldeas o pueblos de Europa, porque justamente al estar ubicado en esta zona de Ucrania, pues allí se desarrolló más lo que se conoce como la Shoah por balas, o sea, los asesinatos masivos, lo que mencionaba de esta gente que fue quemada en una iglesia de madera, ¿no? En el bosque. Sí. Más que deportaciones a los campos de concentración que no tuvieron, que no es que no querían, sino que no tuvieron tiempo de realizar porque los soviéticos reconquistaron la zona. Pues... Sí, de hecho son muy pocas las víctimas, porque claro, las víctimas, el número masivo de miles de víctimas era cuando iban deportados a los campos de exterminio. Claro, exactamente, cuando las masacres se hacían a nivel industrial. Pues nada, te agradecemos esta semblanza de este pueblo, de Chechelnik, y esperamos dentro de 2 semanas
volver a hablar contigo de otro punto de la geografía del Yiddish. Hasta entonces, Jorge.